Bueno, muy buenos días para todos los asistentes, especiales, virtuales que nos acompañan a través del streaming. Pues para mí siempre es un motivo de alegría compartir con mi causa este espacio. Como lo mencionamos ahorita, este es un encuentro de que lo primero que hacemos es vernos. Siempre estamos, así que desde la pandemia, muy aislados y con las distancias, etc. Entonces, estos espacios pues, se han convertido digamos, en una oportunidad para volver a ver a los amigos, a todas las personas que están involucradas en estos temas de tecnología. Por supuesto, estoy casi seguro que sobre el streaming pues, también hubieran querido venir, seguramente por los temas de distancia, disponibilidad, de tiempo, pues no ha podido ser, pero muy satisfactorio que también se estén conectando. Entonces, agradecimientos por supuesto a Pedro Manuel por el espacio que nos brinda acá en este lugar. Y pues esperamos también que el Congreso, como lo dijo nuestro presidente, Juan Manuel, pues sea de todos y que podamos intercambiar información, podamos aprender de cosas nuevas. Por lo que he visto en la agenda, pues hay unos temas interesantes para que revisemos. Entonces, pues bienvenidos también a la presentación. En esta oportunidad, pues he titulado la presentación Los pleitos de tierra y la trazabilidad genealógica en este 12º Congreso de Cauca, que también hay que decirlo, es muy satisfactorio también que ya llevemos el Congreso número 12, que el primer Congreso de 2006 empezó esta asociación y bueno, con todos los frutos que a lo largo de este tiempo pues, se han podido representar las diversas publicaciones que se han hecho. Es un trabajo muy meritorio que se ha hecho en Cauca y bueno, eso es después de todos siempre transmitirlo con generosidad, pues, al hablar de esos temas genealógicos. Entonces, ¿por qué lo denominé pleitos de tierra y la trazabilidad genealógica? Es porque vamos a ver unos ejemplos en el Valle de Cauca de cómo a través del estudio de estos procesos de tierra podemos encontrar todos los rastros genealógicos que muchas veces nosotros podemos buscar. Y quise escoger esta imagen que había aquí porque me sorprendió mucho el tema de la conectividad y eso es lo que hoy pues, todos sabemos que la conectividad la tenemos, pero la conectividad en la colonia también existía con los temas de tierra, pero también con la red de parentesco que podemos ver, y entonces el estudio a través de esas redes de parentesco son las que nos permiten establecer, digamos, pues, como las vinculaciones genéticas que tanto estamos buscando. Todos conocemos todas las investigaciones que se han venido dando en los últimos 20 años con linajes de Cauca Grande y las otras que también han venido saliendo, pero cada vez más con el avance de la tecnología, de los procesos de digitalización, que actualmente pues, se están usando a través de FamilySearch, entre otras, pues podemos encontrar cada vez más un universo de más información y seguramente pues, vamos a tener trabajo para pudiendo descubrir más y más y más y más genealogías de esta región caucana. Entonces, tenemos que entrar a hablar de algo que en el siglo XX en Colombia se llamó la Ley 200 de 1936. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿eso qué es? Es que resulta que en este siglo XX, en esta fecha, se estableció un régimen de tierras en el sentido de definir las características para la identificación del régimen de cada predio. Entonces, bueno, eso en español, ¿qué será? Es que resulta que con las diferentes reformas agrarias que se habían dado al inicio del siglo XX, resulta que teníamos con toda una tradición colonial y esa tradición colonial había mucha tierra todavía que estaba pendiente por definirles como el Estado. Entonces, cuando ya llegamos a este siglo XX y vemos hoy en el siglo XXI la actual configuración, por ejemplo, del Valle de Cauca, todo el sector canicultor, todo el sector canicultor y demás, eso tiene un origen en haberse definido muy claramente a través de estas leyes cómo se puede de alguna manera repartiendo esa tierra. Entonces, por eso en esta ley del 36
se establecieron básicamente 4 puntos y era la presunción de la propiedad privada de los terrenos poseídos por particulares, como plantaciones, cementeras, ocupaciones con ganado, el estado sexual, y bueno, ¿esto qué? ¿Cómo lo vamos a arreglar? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? La presunción de baldíos, porque había tierras que no se sabían si tenían títulos privados o si estaban netamente baldías, entonces había que definirlo, y si estaban poseídos o no explotados económicamente, porque había que hacer una explotación de la tierra, que es lo que pues, también en la actualidad no es funciona en la realidad actual, pero en ese momento también se estaba mencionando. Y el tercer punto es el reconocimiento del derecho de los trabajadores rurales al dominio de la tierra, y básicamente el cuarto era la extinción del derecho de dominio sobre los predios rurales en los que se dejara de ejercer posición durante 3 años. Entonces, esta era el preámbulo o las líneas gruesas y generales en las cuales se estableció esta ley 200 de 1936, y así se empezó a configurar lo que actualmente nosotros tenemos en tierras rurales y colonias. Obviamente, posteriormente vinieron más reformas, hasta leyes, hasta la actual, hasta las vigentes. Pero entonces, ¿qué sucedió? Para el 36, 2 años después, se empezó a crear salió un pequeño decreto, y ese decreto se llamó el decreto 59 de 1938. Y este decreto, ¿qué hizo? Estableció en su artículo 52, y lo vamos a leer textualmente, que los juzgados, así como las alcaldías y demás despachos administrativos en donde se tramiten en primera instancia acciones posesorias referentes a predios rurales, oposiciones a adjudicaciones de terrenos baldíos o juicios de lanzamiento por ocupación de hechos de terrenos de la misma naturaleza, deberán remitir previa notificación a las partes dentro de los 30 días siguientes a la fecha del presente decreto los respectivos expedientes al correspondiente juzgado de tierras que tenga jurisdicción para que allí continúe dándoles el curso legal. Entonces, ¿qué establece? Se había que remitir a esos juzgados de tierra, y en el Valle se han creado 2 juzgados de tierra principalmente. Uno en Cali, que decía, digamos, toda la banda occidental, y los juzgados de Buga y Tuluá, que iban a ser los de la banda oriental. Asimismo, los tribunales, jueces y árbitros que conozcan de juicios divisorios de grandes comunidades o deslinque de las mismas deberán pasarlos dentro del término indicado en el inciso anterior y previo requisito de la notificación a las partes a los respectivos juzgados de tierras. Entonces, claro, esto es para hablar del preámbulo de lo que se creó en este Valle del Cauca, pero eso fue general para Colombia. Entonces, que afortunadamente nosotros en el Valle del Cauca pues se pudieron conservar estos archivos de estos juzgados de tierras. Entonces, gracias a esos juzgados del siglo XX, es que nosotros vamos a encontrar, digamos, estos procesos que van a dar origen digamos, a la configuración de la tierra, como ya lo dijimos, pero que para nuestro caso, en materia genealógica, nos van a servir para hacer las vinculaciones, y lo vamos a ver por qué. Entonces, estos juzgados de tierra, como les mencioné, pues, se creó el de Cali, básicamente, se creó el de Buga, y se creó el juzgado de tierras de Tuluá. Y coloqué esta foto muy intencionalmente, porque este juzgado de tierras es el que se quemó en el 2021 con la Ignacio del Pacífico. En Tuluá, pero con el estallido social que están todos lados del 2021. Y aquí tenemos una imagen de una de las imágenes de uno de los archivos digitalizados, porque es que a pesar de que se quemó, se alcanzaron a salvar algunos documentos, y esos documentos fueron digitalizados ya por Comicer, y oh sorpresa para todos nosotros, cantidad de juicios de tierras, cantidad de genealogías que vamos a poder encontrar allí en esto. Entonces, pues, se ha constituido una fuente inagotable, pero muy amplia y muy rica en materia del proceso judicial. Entonces, en torno a estos 3 juzgados que vamos a ver acá, obviamente le voy a pedir un tribunal superior un poquito, un instante más arriba. Entonces, vamos a ver que pues, van a tener información bastante interesante para nosotros. Entonces, vamos a mirar algunos pleitos de tierras y del Valle del Cauca, y que todos de alguna manera hemos estado relacionados con ellas, y vamos
qué tiene, por qué lo hicieron, qué fue lo que pasó, etc. Entonces, hemos citado estos 6, solo son estos 6, pero hay más, son muchos más, unos más pequeños, etcétera, como lo vimos en el párrafo anterior, pues eran comunidades de tierras que habían estado indígenas desde los tiempos de la colonia. Entonces vamos a hablar qué fue lo que pasó con el pleito de las guavas, dónde quedaba, cuál era su extensión, quién era la gente que estaba aplicando a eso, por qué aplicaban, cuáles eran las condiciones para las cuales pudieran aplicar. También tenemos otro pleito que es el cuarto de legua de los veteranos, por aquí por San Pedro. Uno vecino que se llama el cuarto de legua de los Marmolejos, un poco menos conocido, pero que también existe y tiene información genealógica. El pleito de Chambimbal. Chambimbal es una región que queda aquí cerca de Uruguay, por ejemplo. Es derrumbado también queda allí. No, Chambimbal es por San Pedro, el derrumbado sí es en Cuba, de los equipos de Lara. Y tiene el pleito de Albornoz de la Canoa, que es de una banda occidental, pues, más por los lados de Tokio y demás. Entonces vamos a ver, en nuestra ciudad, de conocer estos procesos, qué fue lo que pasó y vamos a ver qué es eso y qué información genealógica podemos encontrar. Entonces vamos a hablar del primero, el pleito de las guavas. Muchos hemos escuchado el pleito de las guavas. Miguel Pescado en su obra de Linajes del Cauca cita varias referencias al pleito de las guavas. Y el pleito de las guavas es un expediente, no es un expediente, es un proceso mucho más grande que tiene, ahorita lo vamos a ver la ciencia técnica del proceso, la cantidad de legados que tiene y expedientes y solicitudes que es absolutamente extenso. Entonces, para ubicarnos geográficamente un poquito, pues de pronto la imagen aquí no se ve, los que están en streaming sí la pueden ver mucho mejor. Aquí estamos hablando que esta es la ciudad de Buga, acá estamos hablando de Cerrito, aquí estamos hablando de Guacarí, y al oriente de Guacarí pues está hoy en día una ciudad que se llama Ginebra, y esa Ginebra pues fue conocida como Platas, antiguamente. Guavasarrico, correcto, Guavasarrico, por eso es. Y entonces el límite en la colonia es que todo lo que fuera al oriente de la hacienda San Lorenzo, y esta hacienda San Lorenzo fue un capitán que se llamó Lorenzo Fernández de Monterrey, conocido, que estableció unas obras vías en el siglo XVII, y entonces al norte de esa hacienda, o sea, perdón, al norte no, al oriente de esa hacienda, en medio de estos dos ríos que van a ser la quebrada de las Papurrinas, muy conocida, que es por donde está el peaje de Cerrito, por ahí pasa el puertecito antiguo todavía, y el famoso río de las Guavas, que es lo que uno dice, Guavas arriba, Guavas abajo. Toda esa región pues fue un individuo de una señora que se llama Catalina de Camargo. Todos la conocemos gracias a los hermanos Salcedo Giler, que escribió un libro que se llamó La genealogía de Catalina de Camargo, y esa señora pues fue la dueña, digamos, de estas tierras, y esas tierras permanecieron indígenas alrededor de 200 años, básicamente. Solo hasta 1936 es que se viene a hacer todo el proceso, no digamos de sucesión de su monopolio, pero sí por esta ley que habíamos mencionado anteriormente, empezó a hacerse la publicación a todos esos descendientes. Obviamente con 200 años que han pasado, pues la cantidad de descendientes era absolutamente gigante. Entonces se empezó a hacer ese juicio, pues, digamos, para definir esas tierras. Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos a ver? En este pleito de las guavas vamos a tener esta ficha técnica, y esta ficha técnica es que contiene 20 legajos, y esos 20 legajos van a tener 503 solicitudes, todo está, y cada solicitud es un cuadernillo más o menos así de este formato. ¿Sí? Conoces algunos de él, pero son 503, y esto, pues, gracias al proceso que se llevó a cabo en la Academia de Historia de Buga, en conjunto con la Universidad del Valle, ya se pudo organizar físicamente todo ese juzgado, en su inmensa mayoría está digitalizado, entonces pues de un acervo bastante interesante. Pero adicional a eso, existe
que para esas 503 solicitudes se hizo un índice mecanográfico, perdón, de las solicitudes. Entonces, eso es una guía. Cuando hay un índice en un documento, ustedes saben que eso es lo mejor que puede haber. Pero este índice levantado por el mismo juzgado de tierras, pues va a contener el resumen de qué documentos lo que tú en tu solicitud presentaste, las pruebas que presentaste, los testamentos que incluiste, Miguel Ángel incluyó partidas, Esperanza incluyó tal cosa, tal documento. Entonces es un documento supremamente interesante que aquí lo vamos a dejar en este link de Family Search para que se pueda ver. Y si queremos, ahorita pues le damos un clic pues allí. Y vamos a ver entonces, como les menciono, las pruebas documentales que en cada expediente o en cada solicitud se anexó como escrituras, testamentos, partidas eclesiásticas para realizar la afiliación con doña Catalina de Camargo, la fundadora del INDISO. Y entonces empezamos a ver acá que también van a existir solicitudes de Colombia, colombianos, familiares de doña Catalina, pero también vamos a ver otras del Ecuador. Y estas van a ser supremamente interesantes porque vamos a ver que aquí vamos a encontrar algunas sinergias que a lo largo de las investigaciones pues, que se llevan actualmente son verídicas, pero otras no, otras son falsas. Entonces esto me hace recordar cómo el tema de la genealogía ha sido casi siempre instrumentalizado por la sociedad, digamos, para poder acceder a un beneficio. Hoy en día hablamos de nacionalidades pues, por ascendencias sefardíes, y entonces algunos llegan y dicen, sí, yo soy de tal, y votan genealogías falsas, y otros son verdades, y pasa lo mismo, etc. De la misma manera. Entonces unos decían, sí, yo desciendo de Catalina de Camargo por este lado, y va muy bien, y realmente pues no lo sé. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos de eso. Entonces, el pleito de las guavas es un ejemplo, simplemente para conocer, el solicitante llegaba y decía, mire, yo el derecho que a cada uno de sus comitentes corresponde en el juicio de las guavas, situado en el distrito de Guaparí, de Estapapoque, cuyos linderos son al oriente, la Sierra Alta, o sea, la cordillera central. Al occidente, el terreno de la extinguida Hacienda San Lorenzo, al norte, el río de las Guavas, y las quebradas de las. Este terreno perteneció a los señores Bartolomé de Arce y Catalina de Camargo, y lo heredaron sus descendientes, entre los cuales se encuentran los heredores como descendientes legítimos de Catalina de Arce, una de las legítimas de dichos señores, y por este entonces, esta es una y entonces efectivamente pues uno puede validar y corroborar si la genealogía de que pues esa genealogía es correcta y es verdadera. Entonces, por eso es que se constituye una buena prueba de información. Acá vamos a ver otras, que entonces uno dice, estas son los mismos ecuatorianos. Entonces, vean que dicen, mira, aquí vemos el ejemplo del departamento del Valle, el círculo judicial de Tuluá, juzgado de tierras, la edición del vínculo de las guavas, el demandante es el señor Eliezer Martínez, María Natividad García Velasco, María Dolores Velasco, como tal. Entonces, es un señor ecuatoriano. Y así como esto, hubo muchos ecuatorianos que vinieron a solicitar esto, y todos decían esto. Dentro del término conseguido por usted para la presentación de los herederos que fue Catalina de Camargo, nos presentamos como tales herederos, acreditando nuestros derechos con la documentación sustentada pues, por las leyes ecuatorianas, no sé qué, Y entonces dice que viene a justificarse el parentesco con la indicada señora Camargo o la genealogía de la siguiente. Y dice, la señora Catalina de Camargo fue madre legítima de Lizarda Arce Camargo, quien casó con José Vicente Velasco y Cabral. De este matrimonio nació Vicente Velasco y Arce, que casó con Isabel Fernández de Soto y la ciudad.
Hijo de este matrimonio fue Hernando de Velasco, que casó con Julia Marín de Quito, siendo su hijo Félix de Velasco Marín, que casó con Villamar en la ciudad de Quito. De este matrimonio nació Félix Velasco Villamar, que casó con Clara Vallejo Villarrado de la antigua ciudad de Riobamba, y de ahí viene el historiador Juan Velasco Vallejo. ¿Quién los conoce? Nadie. ¿Sí? Y así como esto, hubo decenas de solicitudes. Entonces, nosotros comienzamos a pensar, bueno, ¿quién es la señora Pizarra? ¿De dónde salió Pizarra? ¿De Camargo? No la vemos en la Secretaría de Cataluña de Arce Camargo, no la vemos en linajes, pero adicional a eso vamos a los expedientes. Vemos la mortoria de Cataluña de Arce, no aparece. Entonces, y le adjudicaron tierras. ¿Sí? Entonces, aquí es como vemos ejemplos, lo que les mencionaba ahorita, cómo se instrumentaliza la genealogía para los propósitos que se quieren. Seguramente, esta parte de aquí para abajo podrá ser, no lo sé, pues, ¿sí? Podrá ser cierta, pero que esta afiliación de esta manera lizada ese programa pues eso no existe. Entonces, este es un ejemplo de los que les quería mostrar y seguramente pues, habrá que investigar más. O sea, ¿cómo puedo decir? Ustedes más que nadie saben que la genealogía, pues, no todo está escrito así. De pronto no hemos encontrado un documento y ellos sí lo tenían. Pues, habrá que buscar un poquito más al respecto. Pero pues por ahora de lo que sabemos, esta genealogía es falsa. Es falsa o pues acomodada. Está entroncada pues como así pues. Entonces vamos a pasar a otro pleito, que fue el cuarto de lengua de los veganos. Entonces eso, en la inmensidad de distancia que queda entre Tuluá y Buga, es algo muy pequeño realmente, existe un pequeño sitio que se llama Los Chancos. Y entonces en Los Chancos existió un señor por allá en 1731 que se llamó Don Juan Fernández Bejarano, que en el 5 de abril del 31 compró al maestro Primo Feliciano de Porras el punto entre la quebrada de Artieta y el río Tuluá. Y ahí es que se funda ese individuo llamado el cuarto de legua de los Bejarano. ¿Qué es una legua? Recordemos, la legua era la distancia que había de caminar una hora. Y eso es la distancia que tú recorres caminando una hora, eso es una legua. Pues en las leyes castellanas antiguas. Entonces, acá dice que el citado terreno del cuarto de legua de los Bejaranos, cuya división pedimos, está situado en el vecindario del distrito de San Pedro, en este circuito, y que los linderos son al oriente, que quiere el cerro. O sea, es muy parecido a los. O sea, la cordillera central. Al occidente, el río Cauca. Al norte, el terreno indivisivo denominado el cuarto de legua de Marmolejo, su vecino. Y al sur, la quebrada de Artieta o de San Pedro. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, es una distancia bastante grande porque la distancia que existe entre el pie de la montaña que queda aquí, que es la cordillera, y el río Cauca que queda por acá, es todo este terreno. La distancia es una distancia bastante grande. ¿Sí? Por eso es que había muchas solicitudes que iban a definir pues, ese cuarto de legua, como lo iban a dividir en el siglo XX para todos aquellos que hubiesen quedado. Entonces, importante acá, este es el resumen que se ha juzgado, dice que aquí principia lo que lleva existencia 182 años. O sea, imagínense, es un punto que solamente solo 182 años después se termina a liquidar. ¿Sí? Se funda en el siglo XVII, 731, y en 1934 es que hacen la división. Entonces llega y dicen, Luisa de Victoria, que era la esposa de Juan Fernández Bejarano, se le adjudicó esta parte, y de allí sucesivamente empiezan los sucesores, y vemos estos numeritos aquí, 1, 2, siguen más hojas. Este es el índice, ¿no? Este es el índice. 1, 2, no puse todas las hojas, pero ya vamos en 192, 193, 194, alrededor de 195. Entonces existen las descripciones de 195 ramas de su descendiente. Entonces es bien interesante,
porque es que en cada una de las ramas vamos a hacer el ejemplo. Este es el 194. Es que aquí no se alcanza a ver muy bien, pero aquí dice Ricardo Alvarado Rojas, casó con fulanita de tal, y tuvieron 3 hijos y le adjudicaron estas tierras. Y así empieza a ver la asociación. Para hablar de 195 ramas, es una cantidad importante de personas. ¿Sí? De hecho, cuando ya se hace la liquidación, esto resulta más de 300 personas en 1936 tratando de hacer la reclamación de todas esas tierras. Entonces, lo importante de hacer estas trazabilidades, estos juicios de estos pleitos de tierra, es construir esas genealogías cuando de pronto no tenemos líneas tardías. Ay, encontramos a fulanito que sí descendía de fulanito de tal. Era una línea que estaba perdida. Ahí la vamos a explicar. Entonces, no descartemos estos procesos de tierra porque, como les digo, servirán para todas nuestras investigaciones. El otro cuarto de lengua es el manulejo, que es el vecino, también en la inmensidad de la distancia entre Hugo y Tuluá. Entre Hugo y Tuluá existe el cuarto de lengua de los manulejos, de los Chancos para acá, es más corrido hacia San Pedro y Chambimar. Y el oriente está el pie del cerro también, al occidente el río Cauca, al sur están los terrenos de los Herrera, al norte está la quebrada de Pedregosa, en una línea recta hacia Cauca y el desemboque del río de las Piedras en la banda occidental. Entonces, ¿cómo nace este individuo? El 29 de diciembre de 1696, la parte de tierras de Nicolás Ambrosio de Manulejo y su hermano Diego Silvestre de Manulejo, que habían heredado de su madre de la Ana de la Espada, la venden a este señor, Sebastián de Lemos. No lo conocíamos, no sabemos nada de Sebastián de Lemos, no aparecía por ninguna parte. ¿Quién es este señor? Sebastián de Lemos. Pues resulta que, claro, con todos estos juicios ya empieza uno a interrelacionar la información. Porque entonces, el otro pleito que eran los juicios, pues como eran vecinos, esto es una línea de ellos. Y en este lo dejaron de las pasillas, apareció una línea de ellos, y empezamos a cruzar las informaciones. Y a cruzar las informaciones, entonces, esto aquí salía con varias, ¿cómo se dice? Animación. Ah, ok. Bueno, no. Ok. Entonces, gracias a esto fue que pudimos hacer este cuadro, un cuadro. Entonces empezamos a ver ese Sebastián de Lemos, en algunos casos lo usaban como Sebastián de Lemos y Aguirre. Entonces ya empezaba el informe de los de Lemos y Aguirre. Entonces encontramos, aquí lo coloqué, y este señor, ninguno de estos eran dones, no tenían la distinción, eran mestizos. Y ese señor Sebastián de Lemos y Aguirre era hijo natural de una Micaela de Rojas, y lo encontramos. Y se había casado con una señora María de Herrera. Sí, recordemos que en toda esa región de los Chancos y demás, pues vivían estos Herrera, de los Herrera, de estos Marrocos, de estos de Jarano, que hemos visto, pero estas líneas, ninguno eran dones, doñas. Entonces, seguramente tendría que tener algún lado natural o alguna legitimidad, ¿sí? Estaban en una condición, digamos, de estado llano, pero pues pertenecían también a estas familias y estaban heredando. Entonces, ¿qué encontramos? Que el señor Sebastián de Lemos y María de Herrera habían tenido varias hijas. Está esta señora Manuela de Lemos y Aguirre. Aquí viene esta señora Ana de Lemos y Aguirre. Por aquí hay otra que yo la coloqué y es Sebastián de Lemos y Aguirre, que se casa con un español que se llama Pedro de Menilla. Se encontró en la situación por y de ahí desciende por ese lado Enrique Tascón, por el lado de Menilla, Peñaranda, Menilla, y entonces, claro, Enrique Tascón, conocido historiador y demás, también hace oposición a este pleito, claro, por ser de la señora. Y Enrique escribió las obras que escribimos, pero no mencionó nada, seguramente no le pareció tan significativo, pero de Sebastián de Lemos no se ve. Lo que nos atañe pues fueron estas dos. Entonces Manuela, Ana de Lemos y Aguirre y Herrera se casó con un señor Juan Jiménez. Todos estos estaban viviendo aquí también por los lados de Chihuahua, los Chancos, etc.
y tienen a esta señora Petrona Jiménez de Lemos, y esta señora se casa con un señor Luis Domínguez. Dejémoslo hasta Luis Domínguez. Hasta ahí, dejémoslo hasta ahí. Resulta que la Manuela de Lemos, que era una de las hijas, se había casado con Andrés de Ayala, también del Estado Plano, y habían tenido este señor Cristóbal de Ayala y Lemos. Entonces, resulta que ella enviudó de Andrés de Ayala y se casó con este otro señor, Francisco Palomino de Quesada, en segunda nupcias. Pero ese señor a su turno también era viudo, como hija, porque había sido casado en primeras nupcias con esta señora María de la Buena de la Peña y había tenido a esta Inés Palomino. Y esta Inés Palomino encontramos un amor por ella, que era de este señor Francisco Palomino. Eso me ha tenido muy contento algunos de ustedes que los comenté. Entonces está el documento. Y ella se casó con este señor Francisco. Entonces, recordemos que la gran dificultad que hay muchas veces de que en esta vida es muy poca cantidad de conocimientos hay. Entonces, toca hacer inferencias o deducciones. Y esas deducciones que estamos haciendo aquí, por lo menos es para plantear como algunas hipótesis. ¿Sí? Y sobre todo es que hay unos hechos que son los documentos, pero también uno tiene que mirar el entorno, dónde está, el 18, así de pequeñito. Entonces, por lo menos aquí, lo único que podemos decir es que Francisco Domínguez y Luis Domínguez se conocían. Por lo menos se conocían. ¿Sí? No estamos diciendo que fueran parientes, pero por lo menos se conocían. ¿Por qué? En torno a que Francisco era casado con Inés Palomino y Luis era casado con Petrona Jiménez y todos estaban relacionados con esa familia de los Palomino y con esa de Sebastián de Lemos. Entonces, aquí es donde uno empieza a hacer, plantear como las hipótesis que hemos hablado. Entonces, lo más probable es que Francisco Domínguez y Luis Domínguez pues fueran los mismos Francisco Domínguez de Rojas, Luis Domínguez de Rojas, que ellos venían de Cartago. Y esa es una familia de los mestiza de los Domínguez de San Sebastián que habían llegado allí a actuar a los inicios del siglo XVIII. ¿Sí? ¿Cómo encontramos esos? Hay unos Domínguez de San Sebastián, que es una línea que estaba poco estudiada, de hecho, cuando yo la conocí por primera vez en el 2004, estaba haciendo un pobre amigo, Juan Pablo Domínguez, que está cantado, no encontré esta línea, pero nunca me imaginé que pudieran ser tres. Gracias a lo que fue contigo, Ignacio, en algún momento fue que pensaba ver que yo estoy buscando una Domínguez hace mucho tiempo, perdida, por ahí, y entonces descargué hasta debajo de las piedras tratando de hacer la vinculación de San Sebastián de Buga, pero eso no había nada. Entonces, esta era una posibilidad y cada vez toma más fuerza. ¿Sí? Entonces, estos Domínguez de San Sebastián era del siglo XVIII, comienza como a José Domínguez de San Sebastián en Mendoza, y este señor estaba encantado, era casado con una María de la Cerca, se habían vecindado en Santa Ana, y habían tenido estos tres hijos: Pablo, Diego y Ana de San Sebastián. Y este Diego se había casado con una señora que se llamaba Jerónima de Rojas, y habían tenido los siguientes sucesores. Habían tenido a Luis Domínguez de San Sebastián, gracias a otro amigo, encontré la partida de confirmación en Cartago en 1709, y habían tenido a este Francisco Domínguez. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay un documento bien resumido, pero tiene información en el censo de Cartago en el siglo XXI. Desafortunadamente estaba muy quemado, pero aquí se alcanza a leer, estaban esos Domínguez, estaban viviendo allí con la casa de testamento con los que se habían casado. Ahí pues no se alcanza a ver con usted por la pantalla, pero está subrayado que hay un Francisco, como uno de los hijos de Diego de San Sebastián. Y Luis pues ya habíamos encontrado la de función. Entonces, algo que nos hace pensar que eso es esta línea es precisamente porque Luis, cuando lo tenemos por ese mismo Luis Domínguez, que se casa con la Petrona Jiménez de Lemos, y hace bautizar un hijo allí en Tuluá, Juan Domínguez Jiménez, y la madrina es Ana de San Sebastián. Esa Ana de San Sebastián, lo más probable es que sea esta que habíamos visto anteriormente.
la esa sería la tierra, ¿sí? Estas personas no tenían distinción de roles ni de órdenes colectivos, estaban allí en ese estado bastante llano, pero pues estas familias gnósticos, latiganos, por todo lado uno encuentra ese apellido sansebriano, ¿sí? Entonces es lo más probable que sean veces. Obviamente, estas son hipótesis, vamos a seguir estudiando más información pues, más adelante. Y otra de las ayudas que nos sirven en pensar en esta hipótesis es que precisamente Luis y la persona que tienen otro hijo que se llama Francisco Domínguez, también bautizado en 1736, y este señor se casa con Josefa Sandoval. Y dejémoslo ahí pendiente, ¿por qué? Porque el primer Francisco que habíamos hablado, ya sabemos, estos hijos documentos, casado con el Luis Palomino, tienen como padres a Rosa Domínguez, que es la que yo estoy buscando, pero también tienen a otra, Tomasa Domínguez Palomino, que se casa con un señor Alejo de Salazar, todos vecinos de Tuluá, y tienen un niño que se llama Manuel Javier, y es bautizado en Tuluá, siendo padrinos Francisco Domínguez y Josefa Sandoval. Entonces podrían ser perfectamente estos, ¿no? Obviamente. Entonces significa que ahí también hay una pequeña, un delgado hilo por el cual se puede ir pegando y pensar de que son de la misma familia por las razones de padre. Entonces, estos son los ejercicios que muchas veces uno le toca hacer cuando es vacío de documentación, desafortunadamente. Pero lo importante es dar las hipótesis y dejar para que la cuestión de hipótesis es una posibilidad y dejarlo pues para como un hecho para hacer el correcto. Entonces, hasta ahí el pleito de los dos. El otro pleito que se estableció fue el Chamimán. También, en la distancia entre Uva y Tuluá hay otro pedacito que se llama Chamimán. Y ese Chamimán, entonces, aquí está la información que es la resolución sobre los avaludos del territorio. Este se hizo el 8 de marzo de 1892. Las reformas anteriores, en el siglo XIX, también se estableció, de hecho, primero se definió este Chamimán que los otros de los cuartos que habíamos hablado. Pero este proceso de Chamimán también es bien bonito, bien interesante, porque narra toda la sucesión de la tierra. Entonces, así como hay una genealogía humana, para saber este es el padre de este y este es el padre del otro, también la tierra, no digamos que hay una genealogía, pues tiene una sucesión. Este le vendió a este al otro y al otro sucesivamente. Y a través de todas esas ventas, cuando llegas a un determinado dueño, ahí ya empiezan con la solución de los descendientes que van a aplicar a eso. Pero entonces, esto para la historia es bien interesante, porque en un solo pleito, pues tú vas a poder hacerle todo digamos, la trazabilidad a esa tierra. Eso es como cuando usted va hoy a su casa y va a la oficina de instrumentos públicos y entonces saca el certificado de tradición. El certificado de tradición estará ya lo sistematizado de 1940, 1930, la escritura, uno la ve allí, pero antes del 30 también existía todo eso. Entonces, en este caso vamos a ver que esta tierra originalmente, Alonso de Formación, nada más y nada menos el explicador de la región, el 15 de enero del 71 le concedió título de merced a Lope de Osorio en un pedazo de tierra junto a la quebrada Santa de Cinco. En el 71, 10 años después, el mismo gobernador, a favor de Alonso García de Aguilar, le vende un pedazo de tierra del Peregrinal, que se dice que es el laboratorio de las piedras de Champán Seco. Después, en ese mismo año 71, Álvaro Mendoza de Carvajal, con fecha, por eso es que es interesante desde el punto de vista histórico para los que quieran hacer ese tipo de seguimientos a las tierras. El 21 de junio de 1571 le confirmó dicho título mandatorio para que se le diera posesión. En el 71, López de Osorio otorgó cátedra abierta a favor de Ortuño del lugar. Después, Antón Corzón, con fecha del 71, otorgó cátedra abierta al mismo lugar de dos estancias que hubo de Alonso García de Aguilar, o sea, las tierras que ya habíamos dicho aquí, ya las están vendiendo, digamos, con esa segunda generación de venta. ¿Sí?
Y vemos más procesos, pues los Pedro Lazo de la Guerra, en ya 1618 le concede el título de merced al capitán Felipe de Camargo, vecino de la ciudad de las tierras de Maldonado, en la ciudad de Zanzíbar, y Felipe de Camargo tiene una hija, fue el hijo de la reina de Camargo, muchas tierras, entonces Catalina de Camargo se casa con Bartolomé de Arce de Aguirre y en 1625, a nombre de su suegro, el capitán Felipe de Camargo, presentó petición de que de la parte que poseía hace muchos años de las estancias que fueron de Lope de Vega y de Alonso García de la Aguilar. Hemos mencionado anteriormente que las habían dado a la merced de los gobernadores. Y después entonces, de Felipe de Camargo vino a ser dueño exclusivo de las tierras comprendidas en el asomadero de Lugar hasta la general del presidente, y por muerte del capitán Felipe de Camargo quedó como dueña de estos terrenos su hija Ana Catalina de Camargo, esposa legítima de Bartolomé de Arce, que es el dueño de en ella, pero ya han pasado casi 70 años, un siglo, ya ha pasado un siglo, ¿sí? Desde el 1961 a 1960. Entonces, ¿qué pasa después? En la sucesión de Ana Catalina de Camargo, en 1661, se evalúan las tierras de la reverencia a Felipe de Arce de Camargo, y se hace, que son los hijos, y se hace la comunicación desde el Camino Real hasta el de Arce, entre lo que va de la Somalia de Chirimán. Después, ya en el 64, 4 años después, de Francisco Ramírez de las Piedras, que es de la escuela que tenían de doña Catalina de Camargo. El otro hijo que es Carlos de Arce Camargo, se fue la Señora. Está se fue la. Pero. Hola. Hola. Listo. Pues vamos entonces a la presentación. Ok, gracias. Entonces, vamos que otro de los hermanos, hijos de Catalina, que es Carlos de Arce, le hace un traspaso a Francisco Jaramillo por la deuda que tenía su hermano Felipe de Arce. Finalmente, tuvo una deuda que no pudo cumplirle a Francisco Jaramillo, entonces venga a esta tierra y le pagan con esa tierra a este señor Francisco Jaramillo. Y después viene don Pedro de Sarre Velasco, por escritura del 25 de julio de 1684 le vende a Bernardo Palomino, quien compró a Francisco Ramírez las tierras que fueron de Carlos de Arce. Entonces, hasta ahí, digamos, llega la tradición de la tierra hasta este Bernardo Palomino, y ya Bernardo Palomino, que recordemos en la anterior diapositiva habíamos mencionado a los Palomino, que eran estos mismos Palomino, entonces, era toda la descendencia de este señor Bernardo Palomino. Mirar cómo fue la tierra. De hecho, una particularidad para todos los que conocemos el Parque de Todo que vimos al lado, ustedes ven, así como vimos en los mapas ahorita, entre las ciudades siempre hay como esos, no pueblitos, sino como unos asentamientos a lo largo del Camino Real. Todos estos asentamientos, changos, cosas así, nacen de esta naturaleza. Son individuos que han quedado pendientes por definirse, seguramente sus hijos naturales o mestizos que eran los que estaban por allí en esas tierras, y les dan esas tierras pues como para que vivan, y esos descendientes quedan allí en esos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya encontramos, ya en 1892, que han pasado, después de 1684, más de 100 de años,
Entonces, todas las solicitudes de los descendientes de Bernardo Palomino, como las familias Palomino, los Núñez, los Wilches, los Bedoyas, Jaramillo, Ramírez, Menas, Ledesma, Saldaña, Minemos, Casañas, aportan las pruebas documentales de su filiación genealógica con los dueños iniciales de la tierra Bernardo Palomino. Entonces, es una joya genealógica. O sea, encontrar un documento de eso es una joya, porque ahí uno va a encontrar toda la información. Aquí vemos unos ejemplos donde ellos hacen, pues, aquí dice Tomás de Will, se fue casado por custodia, declarante, tuvieron una luz, Ana María, tal, que Joaquín murió soltero, no dejó, no tuvo sucesión ni legítima ni natural, a la tercera, que el matrimonio tuvo a los hijos, no sé qué. Y así sucesivamente son hojas y hojas y hojas y más hojas y hojas con esta información. Entonces, como les digo, a los que hacemos investigación genealógica son minas. Encontrar un pleito de tierras de un individuo es una mina de oro genealógico. Entonces, este es el pleito de los Palomino, perdón, de Tlambimbal. Y vamos a hablar de otros dos, que son el pleito de Albornoz. Este pleito de Albornoz contiene información sobre unas tierras de Mediacanor, Chimbilaco, eso es una hacienda que después perteneció a los Rejifo, Uga, Yotoco y Pampamá. También fue una hacienda que inclusive tuvo iglesia. Y entonces, de igual modo, se presentan todas las filiaciones genealógicas de los descendientes. Por ejemplo, es una imagen de una de las hojas donde dice Juan Aldana, Francisco Rojas, fueron 300 tal, esta señora Aldana tuvo por hijo a José Joaquín tal, y le tocan 360 patacones a Joaquín Arce, tuvo por hija tal, Paula Arce por sus hijos, Florencio, Miguel, Petrón, tal, les toca tanto, Juan Aldana, tal, y así sucesivamente. Entonces, este es uno de los ejemplos que podemos encontrar en este tipo de textos. ¿Qué hay en sí, no imagino? Claro, aquí uno no encuentra en otras partes, no va a encontrar en este. Entonces, por eso nos pareció importante y bonito colocar este pleito. Pero como les digo, yo solo seleccioné una muestra de 6 pleitos. Hay muchísimos, muchísimos. Entonces, ese es el reto que de ahora en adelante tenemos. Busquemos algo digitalizado en pleitos de tierras de los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de Uga y el juzgado de tierras de Tuluá, y ahí vamos a encontrar nuevas versiones que dialogan. Unos sí y otros en Tuluá, donde quemó, pero está legalizado. Y el último pleito que es denominado es el pleito del derrumbado. También contiene las solicitudes de los descendientes de los, aquí me equivoqué, no es Ordóñez, es de los Rengifo de Lara, realmente. Para las tierras del derrumbado en la banda meridional del río Guadalajara. Este es un ejemplo, el cuaderno 6, que contiene la rama quinta de María, Rengifo y Ordóñez y los títulos de los derechos en esa rama. Y se despliega de ahí para abajo, todos los descendientes. Y así como estos, pues son varios cuadernos y legados. Entonces, como conclusiones, mis estimados amigos, todos, es que leamos estos procesos, porque allí pues encontraremos estas informaciones, están disponibles, digitalizados en Family Search. Ahí hay algunos links, después por la tarde, como vamos a intercambiar en todo en estas 2 jornadas, pues cambiamos allí los datos y se les enviarán los links correspondientes en el grupo. ¿Listo? Pero entonces esa es la presentación que tenía para los juicios de tierra y la sucesión. ¿Sí? Y como volvamos a ver. Y por eso volvemos a esta imagen. Todo está conectado, definitivamente. Todo. ¿Listo? Muchísimas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, si hay alguna duda en el streaming o por acá. Porque quería dar la sorpresa acá y mostrar todo. De hecho, yo no sé si podamos ver un momentico este link. ¿Será que se puede ver? Sí, no, qué pena. Listo, no, después. Dale, no, la pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Qué ibas a preguntar? Señor. Bueno, felicitaciones por la presentación, muy clara, muy interesante.
Quería preguntarte si estos Palomino tienen que ver algo con los Quirós y Villabona y Palomino que están relacionados con la concesión Burila, que es de los Caicedo posteriormente y que ha sido tan mencionada. Muchas gracias por la pregunta. Sí, la respuesta es sí y no. Porque ustedes vieron, todos estos descienden de un señor Bernardo Palomino. Bernardo Palomino fue un señor mestizo que él en su testamento dice que él es hijo del maestro de campo Juan Jacinto Palomino. Y ese Juan Jacinto Palomino es el que tiene la relación con el norte, con la ciudad de Toro, Cartago, más adelante las tierras de ellos son las que van a dar a lo que usted está mencionando. Pero Juan Jacinto Palomino hizo testamento también. Y en su mortuoria él declaró pues, que fue casado, no tuvo hijos, pero que hay varios que dicen que son sus hijos naturales, pero él les ha dicho que él no es el papá. O sea, él lo negó completamente. Entre esos está Bernardo. Entonces él dice, no, él dice que es hijo mío, pero él no es hijo mío. Sin embargo, adquirió el apellido y todo, pero pues ahí está, pues digamos, pues como la discusión. Uno podría decir, pues fue que lo quiso negar y no lo reconoció, pero pues él lo dice, este señor no es hijo mío. Hay otra que también, Adriana Gutiérrez, que es la de Toro, la que después se casa con Valencia, también, él dice, es que el maestro de campo Valencia, él también dice, esta tampoco es hija mía, pero pues ellos dijeron que sí, que ellos eran los hijos, pero sí están relacionados. Y la otra pregunta es, ¿por qué tienes mención a un paraje de Piedras de Amolar? Te quería preguntar si es el mismo Piedras de Moler, que es el que queda cerca de Cartago, que era por el antiguo camino del Quindío. Piedras de Amolar. Recordemos que la ciudad de Cartago pues, no es donde yo soy Cartago, sino que es donde más o menos está Pereira. Y entonces allí hay otro curato anexo, que es el curato de Santa Ana, que tiene libros particulares del siglo XVII, precisamente ahí donde estaban estos domingos de San Sebastián. Ahí son esas Piedras de Amolar. Es correcto. Muchas gracias.